Verano de 2022, el Fútbol Club Barcelona estaba roto. Sin Messi, eliminado de Champions League ante el Bayern de Múnich, jugando Europa League y viviendo una de las peores etapas de su historia tanto a nivel deportivo como institucional, el Barça parecía haber dejado de ser ese equipo temido por toda Europa. La afición había perdido muchísima ilusión y parecía que el proyecto iba completamente a la deriva. Pero cuando todo parecía perdido, uno de los mejores delanteros de la historia tomó una decisión que muy pocos entendían. Robert Lewandowski decidió dejar un Bayern de Múnich donde podía ganarlo absolutamente todo, para fichar por un Barça destruido, y aunque hoy parezca normal decirlo, en este momento fue una auténtica locura. Un jugador de talla mundial, candidato al Balón de Oro, decidí apostar por un club lleno de dudas. Lo que viene después es historia, porque hoy vamos a repasar toda la trayectoria de Robert Lewandowski en el FC Barcelona, desde su fichaje, pasando por sus mejores momentos, las críticas, los títulos y hasta llegar a su despedida del Camp Nou. Año 2021, el Fútbol Club Barcelona pierde 0-3 ante el Bayern de Múnich y queda eliminado de Champions League para acabar jugando Europa League. El equipo llega hasta cuartos de final, donde acaba eliminado ante el Eintracht Frankfurt, en un partido que será recordado por la invasión de aficionados alemanes en el Camp Nou. El club atraviesa una de sus peores etapas a nivel deportivo y económico, sin dinero, sin competir en Europa y con una sensación de que el Barça ya no era el Barça. Por eso el club debía moverse urgentemente en el mercado, y lo hizo. El 16 de julio de 2022, el FC Barcelona anuncia el fichaje de Robert Lewandowski por unos 45 millones de euros. Uno de los máximos goleadores de la historia llegaba al Barça. Pero no todo el mundo estaba convencido todavía, mucha ilusión, sí, pero también dudas. Muchos pensaban que pagar tanto dinero por un delantero de 34 años era un error. Otros decían que llegaba demasiado tarde. Pero Robert venía de meter 50 goles con el Bayern de Múnich. No venía a retirarse, venía a competir, venía a devolverle la ilusión al barcelonismo. Con este fichaje, entre otros, se esperaba que el Barça volviera a reinar. El equipo de Xavi Hernández tenía la misión de volver a ganar títulos, y Lewandowski no tardó mucho en callar bocas. El polaco empezó marcando goles. Prácticamente desde el primer día, la afición volvía a ilusionarse y parecía que, por fin, el Barça tenía un delantero diferencial. El equipo iba muy bien en Liga, pero en Champions, la historia era distinta. El Barça de Xavi y Lewandowski, entre otros, no acaba de arrancar en Europa y hay una gran posibilidad de volver a caer a Europa League por segundo año consecutivo. Y así fue, a pesar de los 33 goles de Lewandowski. El equipo vuelve a fracasar en Champions. Ganamos Liga y Supercopa, sí, pero el gran problema seguía siendo Europa. Lewandowski estaba cumpliendo. El equipo, no tanto. En Europa League nos enfrentamos al Manchester United, que nos empata en el Camp Nou y luego nos elimina en Manchester, en un partido donde Robert marca el único gol del Barça de penalti. Y aunque este video se centra en Lewandowski, también hay que entender el contexto del equipo, porque el Barça seguía sin competir en Europa. A pesar de la mala actuación europea, el club considera que Xavi Hernández debe continuar. El proyecto parecía más asentado. Lewandowski seguía metiendo goles, aunque sus cifras bajaban un poco, seguían siendo números de jugador top mundial. Pero empezaron las dudas. El Barça no acababa de funcionar. No volvemos a caer a Europa League, pero tampoco somos capaces de competir por grandes títulos. Y el equipo acaba la temporada sin ganar nada. Y por primera vez, mucha gente empezó a señalar a Lewandowski. Su decía que ya no tenía nivel, que estaba acabado, que el Barça necesitaba un delantero nuevo. Sus números bajan considerablemente y aunque seguía ayudando mucho al equipo, ya no parecía ese delantero tan dominante. Había dudas, muchas dudas, ante una temporada sin títulos. Joan Laporta decide cerrar el ciclo de Xavi Hernández y aquí empieza un nuevo capítulo. Llega un hombre que cambia por completo la dinámica del club, Don Hansi Flick, el mismo entrenador que sacó la mejor versión de Lewandowski en el Bayern de Múnich, y aquí todo cambia de estar criticado a volver a ser diferencial. Muchos no confiaban ni en Flick ni en jugadores importantes como el delantero polaco, pero te venía una de las mejores temporadas de los últimos años. Lewandowski vuelve a recordar a su mejor versión, contribuye en 42 goles
y 3 asistencias para conseguir 3 títulos, una liga, una copa ganando al Real Madrid y una supercopa también ante el eterno rival. Todo esto con un gran Robert Lewandowski, un delantero que muchos ya daban por acabado, y aquí había mucha gente que ya empezó a considerarle una leyenda del FC Barcelona, y no era para menos, porque sus números eran espectaculares y el equipo había mejorado muchísimo también gracias al polaco. Pero había una espinita, la Champions League. El Barça queda eliminado en semifinales ante el Inter de Milán, una eliminatoria muy dolorosa. Lewandowski apenas pudo participar, ya que estaba lesionado en la ida, y en la vuelta tampoco pudo jugar demasiado. La afición creía que el siguiente año podía ser el definitivo, confiando en Lewandowski, que venía de una de sus mejores temporadas en el club y de volver a demostrar que aún tenía muchísimo fútbol en sus botas. Pero el tiempo pasa para todos. Al polaco le quedaba solo un año de contrato y empezaban los rumores sobre si iba a seguir o no. Muchos pensaban que aún podía seguir siendo importante, pero otros creían que había llegado el momento de empezar una nueva etapa sin él. A principio de temporada esto no estaba nada claro, pero ya se intuía una cosa: Lewandowski iba a tener un rol distinto. Ya no iba a jugarlo absolutamente todo como antes. La edad empezaba a pasar factura y Flick tenía claro que había que gestionar sus minutos, de jugar prácticamente todo, a empezar muchos partidos desde el banquillo. Y aunque esto para muchos jugadores podría haber sido un problema, Robert nunca puso una mala cara, nunca salió a quejarse, nunca generó problemas. Siempre que el equipo le necesitaba, estaba allí, aceptando un rol más secundario, pero demostrando que seguía siendo un delantero diferencial. Pasó de jugar casi 4.000 minutos por temporada a disputar poco más de 2.000, un cambio enorme para un jugador acostumbrado a ser siempre titular. Aún así, siguió dejando detalles de grandísimo delantero. Acabó la temporada con 18 goles y 2 asistencias, unos números inferiores a los de sus mejores años. Sí, pero que igualmente son cifras muy buenas para un delantero veterano que ya no tenía el mismo protagonismo. Y aquí mucha gente empezó a darse cuenta de algo quizás no estábamos valorando suficientemente a Robert Lewandowski, porque cuando jugaba el equipo seguía siendo mejor, seguía fijando centrales, seguía generando espacios, seguía apareciendo en momentos importantes. Y aunque ya no fuera aquel delantero que metías 50 goles por temporada, seguía siendo un jugador importantísimo para el vestuario, sobre todo para los jóvenes. Jugadores como Lamine Yamal, Cubarsí, Bernal o Gavi han podido aprender del profesionalismo de uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, porque una cosa son los goles, pero otra muy distinta es el legado que dejas dentro de un vestuario. Poco a poco empezó a llegar una sensación y quería aceptar. Cada partido en el Camp Nou empezaba a sentirse distinto. Cada gol podía ser uno de los últimos. Y entonces llegó el momento que nadie quería que llegara, su despedida. Un Camp Nou entregado a ovación, de pie de aplausos, emoción, y un estadio entero diciendo adiós a uno de los delanteros más importantes de los últimos años en el club, porque más allá de los números, Lewandowski llegó cuando el Barça más lo necesitaba, y eso nunca se olvida, porque al final nos hemos dado cuenta de una cosa: Robert Lewandowski sí es una leyenda del FC Barcelona. Vino cuando el club estaba roto, cuando parecía imposible volver a competir. Dejó atrás un Bayern de Múnich, donde podía ganarlo absolutamente todo, para apostar por un proyecto lleno de dudas. Nunca se quejó, nunca bajó los brazos, y siempre dio la cara. Hoy, 191 partidos después, se marcha del club con 119 goles y 21 asistencias, 7 títulos, siendo el 14º máximo goleador de la historia del Barça y el 4º máximo goleador del club en Champions League, que se dice pronto. Puede que no haya sido el mejor delantero de la historia del Barça, puede que no haya tenido el prime de Suárez o Eto'o, pero cuando el Barça más lo necesitaba, apareció Robert Lewandowski. Y eso muchos culers jamás lo olvidarán. Gracias por todo, Robert. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Le consideráis una leyenda del Barça? Os leo en comentarios, que ya sabéis que siempre os respondo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros para activar la campanita y que YouTube os avise de los nuevos vídeos. Dejad vuestro like y un comentario, que os leo y os respondo.
Visca el Barça.